Estamos de regreso en escaño 131. Vamos a darle la bienvenida al presidente de la Comisión de Pueblos Andinos, el congresista Federico Pariona. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias a ti, perdón. Muchas gracias. Es muy importante su presencia, congresista, porque hoy estamos viendo la aprobación en el grupo parlamentario que usted preside de la Ley Marco de Cambio Climático. Aprobación histórica, sobre todo, y que de hecho sienta precedente, porque se ha logrado el consenso de todas las fuerzas políticas para poner interés en este tema. Sí, como lo señalas, Perla, yo quisiera tal vez también justamente agregar un poco lo que es cierto. Hubo un trabajo previo a este dictamen de casi 2 años. Antes que yo asuma la presidencia, todavía el congresista Valqui, cuando estuvo de presidente en esta comisión, se ha trabajado 3 iniciativas. Una de las primeras iniciativas era mi persona, incluso de este proyecto. Ahora en este año, al que yo asumo la presidencia, igual se ha incrementado 6 iniciativas más. O sea, se ha notado y hay la preocupación de muchos, por no decir casi en general del Pleno del Congreso, porque son distintas bancadas que han participado con sus iniciativas, y también han participado las organizaciones, vamos a decir, tanto de distintos sectores como también del Ejecutivo, ¿no? Los ministerios. Aquí hay un trabajo, creo, más allá de lo político, un trabajo pensando en el futuro, porque ahora es un tema muy importante pensar en cómo podemos reducir el efecto de gases invernaderos. Otro también es uno de los problemas que vemos es los desastres naturales. Hay que ver de que todo esto se enmarca dentro de las políticas de gobierno en los 3 niveles. Entonces, no tenemos, por ejemplo, los instrumentos de gestión que tiene cada gobierno, sea local o regional o nacional. Una de las variables, por ejemplo, donde se dice que se tiene que trabajar el tema de cambio climático, ¿no? Eso, por ejemplo, es fundamental para que tenga, por ejemplo, una herramienta, ¿no? Un gobierno local o regional. Y también el tema de articulación. O sea, aquí se está trabajando, justamente se está proponiendo tener las herramientas legales. Eso es lo que contempla la norma. Exactamente. Crear un marco, como bien lo dice. El tema, por ejemplo, de planificación, regulación, el tema del financiamiento, ¿no? O sea, para poder, en todo caso, luchar contra este fenómeno climatológico, ¿no? Que que todos lo sabemos que cada vez es más. Y bueno, yo considero de que el Pleno del Congreso debe pronunciarse porque es parte de un pronunciamiento de la preocupación mundial. En diciembre de este año, del año pasado, en la COP20, justamente el mundo dijo bien claro que este es un tema principal. Hay países que ya están avanzando y nosotros como país también debemos poner en agenda principal, ¿no? Esta norma especifica que los 3 niveles de Estado, el nacional, el regional y el local, van a tener que empezar a ejecutar un plan, es así, y a la vez también podrá disponer de un presupuesto. Significa también claro. Cuando se habla, por ejemplo, ya de políticas de Estado, indudablemente, o sea, cada gobierno tiene que, en base a la necesidad de ellos, tienen que implementar, ¿no? O sea, tienen que trabajar el tema de presupuesto. Pero yo considero que tiene que ser un tema más articulado, porque no va a solucionar un problema un distrito, ni una provincia, ni tampoco una región. Este es un tema, por ejemplo, Chosica hubo este año, sin ir muy lejos, un desastre que ha afectado no solamente una región, ha afectado varias regiones. Claro. Y si hablamos, por ejemplo, de un tema de prevención, justamente no se ha hecho un trabajo preventivo, ni siquiera del gobierno central. Entonces, lo que hace esta norma justamente es articular, es hacer un trabajo, un plan, desde un plan nacional, y justamente lo que acaba de señalar, un plan que tiene que ver mucho con los demás que están a cargo de administrar los recursos, quienes son los alcaldes y los gobiernos regionales. Cuando se habla de las medidas de adaptación, ¿a qué se refiere? ¿Que debe de contemplar el Estado? ¿A qué se refiere? No solamente, esos son dentro de las medidas, justamente dentro de los instrumentos de gestión, ¿no? Estamos hablando
por decir, en el tema de adaptación, mitigación, el mecanismo de financiamiento, que esos 3 temas para mí son básicos, ¿no? El tema de adaptación es porque tampoco no podemos decir de que de aquí a mañana le damos solución a todo el problema. Entonces, hay todo un proceso. Y pasa por identificar también las zonas de vulnerabilidad, ¿no? Claro. Las que son más vulnerables. Exacto. Y las que podrían verse más afectadas. Aquí hay un tema importante que también está contemplado, el tema de la investigación. Cuando se habla de investigación, estamos incluso incluyendo el tema de educación. Exacto. Cuando se habla de investigación es porque uno tiene que identificar y tiene que salir y hacer todo un trabajo para poder... para ver qué se hace de que el próximo año, si sabiendo de que, por ejemplo, la región Ancash o la región Junín va a tener presencia, por ejemplo, de un fenómeno y cuál es el trabajo previo de las autoridades, porque lo que a mí no me parece, por ejemplo, el alcalde de Chosica y como todas las autoridades salgamos después de, el costo es mucho más cuando uno atiende después de. Antes podría ser mucho menos el costo, porque después estamos hablando de muertos, damnificados, estamos hablando de pérdidas materiales y todo eso es un perjuicio. Entonces yo creo que es fatal hasta recordarlo, pero hay que decírselo. El otro tema es la pérdida económica. Los empresarios, los agricultores se han venido perjudicando. Junín ha hecho, no tengo cifras exactas, pero ha hablado de 50 millones, hablan de pérdidas que afectan a la población. Y no estamos hablando de la cantidad de productos que no han podido llegar, por ejemplo, a la capital. O sea, son temas que queremos prevenir, pero dentro de políticas de Estado. Esto no es para un gobierno, para el gobierno actual, este no es para el gobierno que viene, sino es para muchos otros gobiernos. Es una política de Estado, usted lo ha dicho, y que concierne también autoridades, población, sector empresarial, que son, digamos, los inversionistas, ¿no? La parte, el sector empresarial, ¿no? Que muchas veces tiene que ver el tema de los conflictos sociales, por ejemplo, o se muestra reacia a poder a veces a cumplir sanciones, ¿no? Sí, en este caso, por ejemplo, tenemos a la UEFA, ¿no? La UEFA cumple una función muy importante, pero aquí, como no hay una política de Estado, o sea, como que no se sienten obligados los alcaldes ni los gobiernos regionales, porque esta ley va a obligar por ley a que todos los gobiernos locales, gobiernos regionales implementen dentro de la política, dentro de los instrumentos de gestión, por lo menos este tema sobre cambio climático. O sea, nadie lo obliga y por eso que ellos no hacen nada. Entonces, cuando la UEFA interviene y hace todo un trabajo previo y después finalmente va a aplicar la sanción, ¿qué hacen los alcaldes? Recién dicen, no, acá la UEFA es el malo. En realidad no, hay un trabajo previo. Ejemplo, cuando se habla, por ejemplo, del manejo, de un plan de manejo de residuos sólidos, ese está establecido incluso dentro de la ley orgánica de municipalidades, pero ¿qué hace un alcalde? No cumple, y entonces cuando ya viene la UEFA y viene la sanción, recién ellos dicen que bueno, la UEFA es el malo, pero en realidad aquí hay incumplimiento también de parte de los alcaldes. ¿Usted cree, congresista, que ahora se da el clima propicio para que pueda ser aprobada esta norma, esta ley marco? Totalmente. Yo creo que estamos en un momento... No de parte de todos los sectores, incluido el sector empresarial. Para mí en particular, o sea, esto ya deberíamos aprobado, ¿no? Pero tenemos que esperar, o sea, que se pueda debatir, pero sin dilatar más el tiempo, porque este es un tema, en realidad, que no solamente es la preocupación de los congresistas, sino es la preocupación de todos los peruanos. Hay un tema que quiero dejar claro. No vaya a ser de que esto por ahí se puede malinterpretar, que estamos pretendiendo de repente crear alguna institución. Esta ley no crea ninguna institución. ¿Cómo funcionaría? Simplemente estamos diciendo de que dentro de los instrumentos de gestión de los alcaldes, gobiernos locales, de los tres niveles de gobierno, mejor dicho, entonces ahí ellos puedan considerar dentro la variable de lo que es el tema de cambio climático. Nada más. Eso creo que puede hacer de repente un poco para dejar esto un poco, algunos pueden pensar que estamos queriendo de repente generar gastos, ¿no? Más instituciones o generar gasto. Congresista, y usted también señalaba algo muy importante ya para ir cerrando la entrevista, que es el tema de la educación, ¿no? Porque cómo sensibilizar a la población de que esto es un tema y de que es necesario enfrentarlo, y enfrentarlo desde todos los frentes, ¿no? Sí, mira, este dictamen tiene 8 capítulos, 58 artículos. O sea, indudablemente aquí es un tema bastante amplio, pero uno de los principales es que dentro de las políticas, vamos a poner un ejemplo, en educación. Educación tiene justamente
implementar algunos temas dentro de la currícula educativa escolar. Porque hay que pensar que los jóvenes, la generación, este no es un trabajo quizás para ver nosotros, pero la generación lo tiene que ver. A largo plazo. Este es un trabajo a largo plazo y espero que eso lo entendamos todos, ¿no? Y estoy seguro que sí, porque hemos podido recoger justamente muchas inquietudes y hemos coincidido casi en todo con la preocupación. Y estoy seguro que en el Congreso de la República, o sea, en el Pleno del Congreso lo vamos a considerar y vamos a viabilizar y aprobar este proyecto. Además, todo está ligado, ¿no, congresista? Las consecuencias del cambio climático y el calentamiento global llegan hasta, sectores como la agricultura, el sector salud, etcétera, ¿no? Tiene que ver, también está ligado a la pobreza, ¿no? Tiene que ver mucho dentro de una política, si queremos, por ejemplo, darle esta herramienta al Ejecutivo, a un gobierno. Esto va a ayudar a ver desde a visorar en una amplitud general, porque vamos a un ejemplo. San Martín ha tenido un perjuicio bastante en el tema, por ejemplo, de la agricultura. Vamos a hablar en el tema de educación, en tema de la salud. O sea, este es un trabajo que de alguna forma va a comprometer mucho más a los gobiernos. Esta Comisión de Pueblos Andinos, en esta presidencia que me ha tocado asumir, hemos aprobado una ley que crea el Instituto de Investigación, por ejemplo, de Glaciares, ¿no? Que también justo tiene que ver todo. Claro. Tenemos justamente un trabajo muy comprometido en otro caso, para poder mitigar, ayudar, por lo menos, a que en el futuro no tengamos muchas consecuencias, ¿no? Tiene usted mucho trabajo, congresista, y de aquí a llegar al Pleno, me imagino que va a haber toda una campaña de difusión, ¿no?, de lo que significa la ley, de la importancia de la normativa. Yo agradezco a los medios a nivel nacional, la agenda y la preocupación de todos, no solamente es de las autoridades, y espero que así lo tomamos todos, porque es necesario por lo menos establecer algunos lineamientos dentro de la política de gobierno, ¿no? Porque esto no solamente va a ser para un gobierno que está ahora de turno, sino en adelante para todos los gobiernos que vengan. Muy bien, congresista, le agradecemos mucho su participación, sus aportes en esta edición y hasta cualquier momento. Hola, muchas gracias. Muy amable, congresista. Teníamos entonces al congresista Federico Opariona, primer invitado de esta edición de Escaño 131, presidente de la Comisión de Pueblos Andinos, que nos explicaba la importancia de la aprobación del dictamen de la Ley Marco de Cambio Climático. Vamos a ir a una pausa, pero ya regresamos. Volvemos en Escaño 131.